Saludos y bienvenidos. Empezamos un nuevo curso avanzado de diseño para webmasters. En este caso se trata de un curso completo sobre las hojas de estilo en cascada o CSS, las Cascade Style Sheets. Cuando creamos un sitio web medianamente complejo, la cantidad de estilos y diseños a aplicar hace especialmente trabajoso tanto su elaboración como, sobre todo, querer llevar a cabo cualquier tipo de modificación posterior. Eso explica por qué, cada vez más, el diseño web implica el uso de hojas de estilo CSS, gracias a su capacidad para aplicar fácilmente un conjunto de estilos a todos los elementos del mismo tipo. Las posibilidades de su uso son muy variadas y en continua evolución. Pero solo por ver uno de los ejemplos más sencillos, una sola línea de CSS puede cambiar el color de todas las cabeceras. Nos podemos imaginar que tengamos un sitio con 200 páginas y en cada página 4 cabeceras distintas. Querer cambiar eso a mano es prácticamente imposible. Usando CSS solo necesitaremos cambiar una simple línea de código para cambiar todas las cabeceras. Aquí podemos ver el ejemplo de la definición en el header, en la cabecera de la página HTML, de los estilos CSS aplicados a esta página web. Las formas de aplicar estilos CSS en una página HTML son muy variadas, así como la forma de seleccionar los elementos a los cuales van a aceptar esos estilos. Empezaremos desde los sistemas más sencillos hasta ver en su totalidad las diferentes formas de aplicación de los estilos CSS. Empezamos, por tanto, por lo más básico. La aportación fundamental de las hojas de estilo CSS, si tuviéramos que resumirlas, es su habilidad para aplicar ciertas normas a los mismos tipos de elementos en un documento. Esto puede reducir de forma muy drástica el tiempo y la cantidad de trabajo necesaria para crear sitios web. Por ejemplo, veamos lo que tendríamos que hacer para que todos los elementos H2 de nuestro sitio aparecieran en gris usando directamente código HTML. Recuerda que para poder trabajar con hojas de estilo CSS son necesarios conocimientos de código HTML. De lo contrario, muchas de las cosas que veamos van a ser difíciles de entender y tendrías que pararte en verlo en otros tutoriales dedicados a ese tipo de código. Si lo vemos en vista código, vemos aquí cada uno de los textos que víamos en vista diseño que están rodeados por etiquetas H2 de cabecera de este tipo. Para que aparecieran en gris tendríamos que incluir, si fuera solo con código HTML, en cada una de ellas escribir la etiqueta, que en este caso es font color igual, y ahora pondríamos el color. Aquí ya es con el ayudante que tiene Dreamweaver, que también iremos viendo a lo largo de estos tutoriales. Ya podemos poner el color que quisiéramos. Vamos a poner, por ejemplo, un color pues azul. Y tenemos que poner el final de la etiqueta, como es lógico, al final del texto que queremos modificar el color. Aquí, por lo tanto, vemos en primer lugar el tipo que queremos, H2, una cabecera de estilo H2, y el color de la fuente. Aquí lo indicamos, este es el texto que va a aparecer, y cerramos la etiqueta fuente y la etiqueta H2. Con esto, con HTML, hacemos que nos aparezca esta cabecera, solo esta cabecera. Lo vemos pasando a diseño y vemos como la primera cabecera nos aparece en azul.
para que las otras aparezcan en azul también tenemos que hacer lo mismo. Es cierto que en este caso el texto es el mismo, podríamos copiar y pegar e iría apareciendo en los otros casos. Tenemos que poner también el H2 de cerrar, es esto. Pero como vemos es un trabajo lento, aunque programas como el Dreamweaver nos permitirían hacerlo de forma mucho más rápida, pero de todos modos es con cada uno de los elementos uno a uno, lo cual es un trabajo que vemos todos que es muy pesado y monótono. Esto es lo que nos permite uniformizar y hacer de forma conjunta las hojas de estilo CSS, que solo con este ejemplo sencillo nos permite ver su enorme interés. Volvemos por tanto al ejemplo del principio, en el que están simplemente definidos. Aquí vemos 4 cabeceras de estilo H2, como podemos ver aquí también, y sin haber definido aún ninguna de las características o propiedades que tienen. Vamos ahora a ver cómo podemos hacer para que todas las cabeceras H2 que aparezcan en nuestro sitio, sean el número que sean, mediante hoja de estilo CSS, podemos hacer que aparezcan igual. En un principio, como vemos, estamos utilizando para definir hojas de estilo los estilos que vienen con el propio código HTML. En este caso es una cabecera del tipo H2. Veremos posteriormente cómo se puede aplicar no solo a elementos HTML, etiquetas HTML, sino que podemos definir nuestros propios elementos, o incluso se pueden aplicar a códigos en XML, etcétera. Del mismo modo, también la forma en la que podemos aplicar estilos CSS en nuestras páginas web varía. Hay distintas formas de hacerlo. Vamos ahora a explicar la primera, la más sencilla, que es escribiendo el código en la cabecera de la página HTML. Entre las etiquetas get y get es donde tenemos que escribir el código CSS que vamos a aplicar a nuestros estilos. Para hacerlo tenemos que escribir en la cabecera, por donde, como indicamos ahora, vamos a poner por ejemplo después del título, la siguiente etiqueta. De nuevo vemos cómo tenemos el ayudante de Dreamweaver que podemos usar. En primer lugar tenemos que buscar la etiqueta style. Eso vamos a escribir style, ahí lo tenemos. Y ahora vemos de nuevo cómo nos aparece aquí type. Ya vemos cómo nos aparece igual, entre comillas, para poner, en este caso test CSS, test JavaScript, en este caso es test CSS. Con esto ya tenemos escrito la etiqueta que necesitamos. Ponemos el cierre de etiqueta y vemos como ya inmediatamente nos pone también la etiqueta de finalización. Damos unas hacia abajo para poder aquí escribir, y ahora aquí podemos escribir en la cabecera las distintas líneas de estilo que queremos aplicar. Vamos a empezar a escribir CSS. Recuerda que lo que queremos en este caso es algo muy sencillo, simplemente que todos los elementos de nuestro sitio que tengan la etiqueta H2 aparezcan con un determinado color. Entonces, ahora después explicaremos todo esto más en detalle. Ponemos en primer lugar el elemento que se le va a aplicar, H2, y ahora abrimos llaves, y aquí vemos también, de nuevo con el ayudante de Dreamweaver, nos indica todas las distintas propiedades que podemos aplicarla. En este caso, como indicábamos, es color. Lo podemos escribir o podemos buscarlo aquí, color. Y como vemos ya también con el ayudante, ya nos aparecen los 2 puntos, tenemos que poner 2 puntos, y ahora aquí tenemos que indicarle el valor. Podemos poner un nombre, o como vemos aquí también nos aparece ya el ayudante de Dreamweaver, podemos elegir el color que queramos, podríamos incluso definirlo. Este tipo de definición de colores es ya muy conocido. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, como hacíamos antes, vamos a poner azul. Tenemos por lo tanto escrito ya, como vemos, una propiedad y un valor para una etiqueta, en este caso HTML, que es la H2. Siempre cuando terminamos, ahora lo explicaremos más en detalle, tiene que acabar con punto y coma, y tenemos que, cuando finalicemos, cerrar las llaves. Con esto hemos definido una regla CSS por la cual en nuestra página todos los elementos que estén definidos como H2 van a presentar este color. Lo vemos en el diseño,
y vemos como ya de este modo aparecen todos con el color definido. A partir de este momento, cualquier cosa que escribamos en nuestro sitio y que definamos como H2, encabezado 2, inmediatamente nos aparecerá en el color que tenemos definido en la hoja de estilo. Recuerda que color es una de las muchísimas propiedades que podríamos indicarle en nuestra definición de estilo, como vimos hace un momento. Para poder entender esto en detalle, vamos a empezar por descomponer la estructura de una regla CSS en las partes que lo contienen. Esto es una regla CSS y, como podemos ver, está siempre compuesta por dos partes. Una es la denominada el selector y otra la denominada la declaración. A su vez, la declaración contiene siempre dos partes que son la propiedad y el valor. Empezamos por el lado izquierdo de la regla, donde encontramos el selector. Un selector es simplemente el elemento de la regla que selecciona a qué partes del documento se les va a aplicar este estilo. En este caso, como vemos, será a los elementos H1. En el ejemplo que vimos hace un momento en Dreamweaver, era a los elementos H2. Podrían ser los párrafos P o cualquier otra etiqueta HTML o cualquier otra selección definida por nosotros mismos, como veremos más adelante. En el lado derecho de la regla tenemos la declaración, que es una combinación de una propiedad CSS y de un valor para esa propiedad. En este ejemplo, la declaración dice que esta regla hará que ciertas partes del documento tengan color gris. En este caso, las partes que van a tener este color gris son aquellas que se muestran en el selector, como indicábamos antes, en este caso todos los elementos H1 definidos en nuestra página HTML. Los selectores pueden ser muchas cosas, como decíamos antes, pero en general, en un principio vamos a hacerlos así, suelen ser elementos HTML. Aquí tendríamos un ejemplo utilizando distintos elementos HTML como selectores: body, H1, H3, strong. Vamos a ver un ejemplo concreto. En este caso seguimos solo con una propiedad y un valor. En este caso la propiedad es color. Y vamos de nuevo a hacerlo en una página HTML para ver el resultado. Aquí tenemos un nuevo documento HTML en vista código y vamos a empezar desde cero. Vamos a escribirlo todo. Recuerda, entonces, para empezar, como dijimos antes, en la cabecera del código tenemos que empezar escribiendo, poniendo la etiqueta, la abrimos, ya tenemos aquí, podemos buscarlo o simplemente escribiéndolo, style, espacio, ya nos indica aquí los tipos, en este caso type. Bienvenidos, este es otro video tutorial del curso de Microsoft. Test CSS, test JavaScript, test CSS. Cerramos para indicar que ya está escrito, y como veis ya pone también el final que tenemos que poner en la etiqueta. Y ahora lo que tenemos que hacer es escribir entre las etiquetas de apertura y de cierre Visual Basic los estilos que queremos aplicar. Este es el video tutorial. Vamos a empezar, por tanto, por definir estilos para varias etiquetas, varios elementos HTML, y empezamos con body. Aquí podemos escribirlo tanto en minúscula como en mayúscula. La convención suele ser escribirlo como mayúscula, pero se puede hacer de las dos maneras, no es casi sensitive como se denomina. Escribimos, por lo tanto, body, que recuerda que en este caso es el selector dentro de la regla CSS que estamos definiendo. Tenemos ya definido a quién le vamos a aplicar la regla, en este caso a body. Y ahora debemos definir la propiedad y el valor que le damos a esa propiedad. Recuerda, siempre tiene que ser entre llaves. Abrimos llaves, aquí tenemos todas las propiedades, podemos escribirla también. En este caso es color, vamos a poner en minúscula, color, aquí lo tenemos. Si le diéramos aquí ya nos habría salido, y también ya nos pone los dos puntos que si no tenemos que añadirle.
Cuando ponemos los dos puntos, como vemos, se nos abre aquí la pantalla. Esto es en el Dreamweaver, sino también podemos escribirlo. Aquí, como vemos, podemos elegir el color que queramos. Vamos a darle, por ejemplo, un azul oscuro para el cuerpo. Está escrito, y recuerda, si ahora no vamos a poner más propiedades, en este caso es una sola, veremos después cómo se pueden añadir más, etcétera. De momento, para empezar, tenemos por lo tanto ya el selector, y en la declaración, que recuerda que es esta parte, la propiedad y el valor. Al terminar, con la última tenemos que poner un punto y coma y llaves. Con esto hemos definido la primera de las reglas de nuestro estilo CSS para que el cuerpo aparezca en este color azul oscuro. Por lo tanto, todo el texto que escribamos en nuestra página va a estar, por lo tanto, en el cuerpo, aparecerá en ese color azul oscuro, excepto que indiquemos otra cosa. Es lo que hacemos ahora, definiendo más selectores de estilo. Y decíamos, en segundo lugar, para H1, para las cabeceras de tipo H1, ya tenemos, por lo tanto, el selector. Y ahora de nuevo abrimos llaves y color, vamos a poner propiedad dentro de la declaración y elegimos el color que queramos. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, para que se diferencien bien, pues por ejemplo este. De nuevo, al terminar, punto y coma y llaves. Tenemos ya, por lo tanto, definidas dos reglas dentro de nuestra hoja de estilos CSS para esta página. Hacemos lo mismo, por ejemplo, para las cabeceras H3. Fíjate que ya todo es mecánico, incluso podríamos copiar y pegar. Simplemente vamos a dar, por ejemplo, en este caso gris, punto y coma y las llaves. Recuerda que esto se puede aplicar a todas las de momento, se puede aplicar a cualquier cosa, pero de momento a las distintas etiquetas HTML. Por lo tanto, no tiene por qué ser solo cabeceras, párrafos, etcétera, sino que, por ejemplo, podemos aplicarle un estilo a todo el texto que aparezca en negrita. En este caso, utilizamos la etiqueta strong, para la mayúscula, que da igual, como ya indicamos. En este caso va a ser a todo lo que aparezca en negrita. Y ahora, pues indicamos de nuevo las propiedades. Vamos a poner de nuevo el color, dos puntos, y queremos que aparezca, pues, por ejemplo, en un verde oscuro. Pues siempre que pongamos en negrita algún texto en nuestra página, se aparecerá en color verde oscuro. Y lo mismo, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo con itálica. En este caso usamos EM, que es la etiqueta HTML para itálica, y posteriormente pues hacemos lo mismo, color, dos puntos, y definimos el color que queramos. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, pues un marrón. Ahí está, punto y coma y llaves. Y aquí ya tenemos definida, de momento con etiquetas HTML, pero como vemos ya, una hoja de estilos con distintas propiedades para distintos elementos. En este caso, de momento, solo aplicando a cada elemento una propiedad. Veremos posteriormente cómo podríamos aplicar más propiedades. Vamos a diseño, y ahora cualquier cosa que escribamos, como vemos, nos aparece en el azul oscuro que definimos para el body, para el cuerpo. Aquí lo vemos también en el propiedades, como nos aparece ese color que fue el que definamos. Cualquier cosa que escribamos aparece en este azul. Pero si es una cabecera H1, como veíamos antes, lo ponemos aquí, lo seleccionamos. Si es cabecera encabezado 1, cambia el tamaño, que está determinado, pero como vemos también aparece en el color que definimos, que también vemos aquí, este rojo. Si fuera cabecera H3, lo hacemos de nuevo, fue la que definimos, si no me equivoco, y vemos de nuevo como aparece en gris. Indicamos también, cambiará el color si ponemos negrita, ya indicamos antes también. Lo seleccionamos, marcamos negrita, y vemos como nos aparece en el color verde oscuro que indicamos para negrita. Y lo mismo con itálica. En este caso sigue marcado negrita, por eso sale en verde. Quitamos lo de negrita y marcamos itálica, y vemos cómo nos aparece en el rojo que le indicamos. Vemos, por lo tanto, de qué forma tenemos definidos distintos colores para distintas partes, en este caso para distintas etiquetas HTML que usáramos en nuestro sitio. De qué forma tan sencilla
tendríamos ya creada una estructura para que tuviera un aspecto similar los distintos elementos en nuestro sitio, simplemente habiendo definido en el código estas líneas de hoja de estilos CSS. Es una primera aproximación, pero ya nos da una visión clara de la enorme potencialidad que explica por qué hoy prácticamente todas las páginas HTML que encuentras llevan asociada su hoja de estilos CSS, bien dentro o bien externa y vinculada, como veremos en su momento, que se puede también hacer. Pero el gran potencial de las hojas de estilo CSS no está solo en poder definir cómo va a ser nuestra página, sino sobre todo lo sencillo que hace poder modificar sitios web completos después de que estén creados. Imagínate, por ejemplo, tener un sitio web creado para algún cliente y que de pronto el cliente diga que las cabeceras que aparecen en el sitio y que están en un color rojo como este, no le gusta este color y querría que fuera un color amarillo. En un sitio completo cambiar todas las cabeceras de chino a amarillo puede ser un trabajo realmente muy duro. Sin embargo, en este caso, lo único que tendríamos que hacer, yo creo que ya casi ni hace falta decirlo, tendríamos que ir a la vista código y en H1 tendríamos que poner otro color e indicar aquí el color que quisiéramos que apareciera. En este caso, para verlo, escribimos de nuevo color y se nos abre, y si quiere amarillo pues toma amarillo, pulsamos aquí sobre amarillo e inmediatamente todas las H1 que haya en todo nuestro sitio aparecen inmediatamente en color amarillo. Es un ejemplo de esa potencialidad. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro de los elementos que aparecen. Hasta el momento hemos visto el lado izquierdo de la regla, el selector. Vamos ahora a pararnos en ver el lado derecho, la declaración, antes de que volvamos al selector para añadir alguna otra característica. Como podemos observar, el selector está separado de declaración siempre por llaves. La declaración siempre tiene que empezar y terminar entre llaves. En este caso solo tiene una única propiedad y un valor, que son los que tienen que estar separados por punto y coma, pero siempre tiene que aparecer, tenga una propiedad o tenga más propiedades, entre selector y declaración tienen que aparecer siempre llaves. Es el formateo estándar para las reglas CSS. Por su parte, el formateo de la declaración es siempre una propiedad, aquí la vemos, seguida por dos puntos y luego un valor. Para finalizar, tenemos que añadir a la declaración un punto y coma. El valor puede ser una palabra clave simple o puede ser una lista separada por espacios de una o más palabras clave que estén permitidos para esa propiedad. Dependiendo de las propiedades, los valores varían, los que están permitidos o no. Si usamos una propiedad incorrecta en una declaración, la declaración entera es ignorada. Por ejemplo, si aquí añadiéramos una nueva regla a nuestra hoja de estilos, por ejemplo, para aplicar a H2, y ahora pusiéramos, por ejemplo, como propiedad tamaño, que es una propiedad que no existe, por lo tanto está errónea, aunque ahora pusiéramos un valor que sí que pudiera ser aceptable, al no ser norma, no será aceptada. Aquí tenemos algo definido para H2, pero si ahora vamos al diseño, escribimos algo, en este caso será así porque sigue marcado itálica, quitamos itálica, entonces aparece como el body en azul. Si quisiéramos ponerlo H2, como definimos, encabezado 2, vemos cómo aparece con el tamaño del encabezado 2, pero sigue con el azul del cuerpo, porque esto que indicamos aquí para encabezado 2 simplemente lo omite, ya que es erróneo. Lo otro que tenemos sigue funcionando, por lo tanto no se estropea todo el código, pero este simplemente lo omite, ya que no existe este tipo de mandato.
Vamos a hacerlo, en este caso, poniendo H2 y la propiedad correcta sería en este caso font size. Tenemos que buscarla aquí. Aquí la vemos, font size, y ahora darle el tamaño que quisiéramos, por ejemplo vamos a ponerlo pequeño para que se vea cómo funciona, 10 píxeles solo. Lo cerramos y ahora si vamos a diseño, y ya vemos aquí como el H2 que hay ya nos aparece en este tamaño que acabamos de definir ahora, ya que esto lo tenemos definido como H2, como vemos aquí. Ya aparece en ese tamaño, en este caso sí es correcta la propiedad, y por lo tanto sí mantiene el color porque no definimos un color distinto, pero cambia el tamaño porque fue lo que indicamos. En una instancia de una regla de nuestra hoja de estilos en la que podemos usar más de una palabra clave para los valores que asignamos a una propiedad, entonces esas palabras clave van usualmente separadas por espacios. No todas las propiedades aceptan múltiples palabras clave, pero muchas sí lo aceptan. Por ejemplo, la propiedad font nos permite utilizar distintos tipos de valores con ella. Vamos a verlo, por ejemplo, aplicándolo al párrafo. Ponemos P en este caso, y como propiedad, como indicábamos, font, y ahora podemos indicar, por ejemplo, un tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, medium de tamaño, y ahora separado por espacios podemos añadir otros valores, por ejemplo el tipo de letra. Vamos a poner en un principio helvética, por ejemplo, helvética, punto y coma, y cerramos llaves, y tenemos definido entonces para párrafo que aparezca en tamaño medio y con tipo de letra helvética. Si vamos a diseño, vamos a escribir más abajo para ver la diferencia. En este caso escribimos algo en un párrafo. Aquí, como vemos, aparece el párrafo como el formato, aparece en color azul porque no definimos otro color, y por lo tanto aparece el que tenemos por defecto para el body, pero sin embargo nos aparece en tamaño medio y en tipo de letra helvética. Aquí vemos el tipo de letra helvética y aquí tamaño intermedio. Si cambiamos en código, donde pusimos en el párrafo, y por ejemplo en vez de medium ponemos larger, más larga, y en tipo de letra Arial. Si vamos ahora a diseño, vemos cómo nos aparece ahora de mayor tamaño. Aquí tenemos tamaño mayor y el tipo de letra Arial. Como ha cambiado, mantiene el color porque no lo modificamos. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo se pueden aplicar más de un valor a una propiedad, aunque en este caso, volvemos a repetir, lo iremos viendo a lo largo de todo el curso, depende de qué propiedades. Con unas se pueden aplicar más de un valor, en otras